El día de hoy me complace presentar al general Danilo Guevara. Él ha sido director nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI, y viceministro del Interior, además de jefe del Estado Mayor de la Policía. Estamos ante una celebridad realmente y lo hemos invitado a este programa justamente porque hoy por hoy el tema de la inseguridad ciudadana y el tema de delincuencia nos está quejando a nivel empresarial y a nivel de ciudadanía en general. Bienvenido al cliente, Danilo. Muchas gracias por la invitación, Marco. Es un placer verte de nuevo después de muchos años que nos hemos encontrado. Para mí es un placer y un honor. No, el honor es mío. General, con la inseguridad, ya te han preguntado seguramente mucho sobre qué hacer con esta inseguridad que estamos, pero solamente te voy a generar algunos datos que hemos recogido de algunos estudios. Son 456.000 soles diarios que se pierden en las pequeñas empresas por el tema de las extorsiones y la delincuencia. O sea, no es desde el punto de vista del pequeño empresario, del ferretero, del que tiene una botica, del que hace un restaurante. En total se pierde 456.000 diarios. ¿Qué hacer para poder evitar que esto definitivamente nos atrase y no mejore el país? Primero que es una pérdida económica muy significativa porque sobre todo está centrada en lo que tú dices, que son pequeños negocios que hoy día están siendo avasallados por la delincuencia y específicamente por la extorsión. Pero a eso debíamos añadir de que la pérdida de capital social es mucho más importante porque el tejido social se está deteriorando y es una cosa que no tiene precio. Ahora, ¿qué hacer? Vamos a hablar desde una perspectiva teórica. Los estados, que son los encargados de dar seguridad y protección a sus asociados, que somos nosotros los ciudadanos, solamente pueden hacer tres cosas: prevenir el delito, reprimirlo y finalmente mejorar la sociedad, que es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Para la prevención tienen que haber dos maniobras: una prevención de tipo policial, gente, serenazgo en la calle con policías, tratando de evitar y disuadir la comisión del delito. Y la otra es la prevención social, que es trabajar desde la perspectiva social para que los delincuentes puedan encontrar una valla en la propia sociedad y para que muchos de los jóvenes, por ejemplo, que están en estado de vulnerabilidad, ingresen a la delincuencia. Ahora, una vez producido el delito, vamos a la etapa de la represión, que es el esfuerzo que hace el Estado ya para controlar al delincuente, para detenerlo, para juzgarlo, para procesarlo y finalmente para llevarlo donde deben estar los delincuentes, que es la cárcel. Exacto. Bueno, estas dos grandes maniobras en el Perú lamentablemente tienen serias deficiencias que no son de fácil subsanación. Y desde esta perspectiva, si me permite, yo quisiera decir de que acá tenemos dos problemas, si se quiere, de orden histórico. Uno, que había una desatención enorme parte de todos los gobiernos de los últimos años respecto al tema de la seguridad. Y segundo, ha habido algún tipo de complacencia que han alentado finalmente el fenómeno que nosotros estamos atravesando, como ha sido, por ejemplo, esto de haber alentado y promovido, si se quiere, una migración descontrolada que finalmente hoy día nos está pasando la factura. Ahora, detrás de cámaras me comentabas sobre el tema de la inteligencia, donde tú has tenido durante varios años un rol importante, que la inteligencia no necesariamente se desarrolla de la noche a la mañana, que todo el tema de la inteligencia, que se habla mucho últimamente, nos está faltando inteligencia, nos dicen, es un tema de varios años y un tema de poco a poco ir de alguna manera controlando. Pero hacíamos detrás de cámaras el símil con respecto a la época del terrorismo, donde había una célula que era el Sendero Luminoso y decíamos, oye, se atrapa la cabeza y todo el resto se derrumba. Y es así como ocurrió. Pero acá me comentabas que es mucho más complicado porque hay muchos más bandas delincuenciales. Cuéntanos un poco. Exactamente. Mucho en las circunstancias que estamos atravesando se hacen símiles, en efecto, comparaciones respecto a la lucha contra Sendero. Y se dice
con razón de que la inteligencia en efecto derrotó a Sendero. Pero yo te recordaba que primero la inteligencia derrotó después de 10 años. Exacto. De un trabajo esforzado, silencioso, de anónimo. Infiltraciones. Y... Así es. Infiltrar organizaciones es muy difícil, Marco Antonio. Y en segundo lugar también decía de que Sendero era una organización molar, estructurada. Entonces, una vez que se golpea la cabeza en este tipo de estructuras, lo que se hace es que se desmoronan y finalmente, digamos, desaparecen o por lo menos se minimizan, ¿no? Actualmente nosotros tenemos una serie de bandas que finalmente responden dentro de una organización diferente que se llama para algunos molecular, para otros organizaciones como Retama o como Grama o como Mala Hierba, pero que de una u otra manera responden también a algún tipo de influencia que proviene del extranjero. Por ejemplo, se habla del Tren de Aragua. El Tren de Aragua no es una organización regional, ¿no? Sí, bueno, el Tren de Aragua no es una institución tampoco estructurada, sino es una institución que responde a células que van trabajando indistintamente. No es una estructura militar o empresarial, vertical, no. Entonces, tenemos hoy día, digamos, el problema de que tenemos una multiplicidad de bandas, ¿no es cierto?, que tienen la influencia extranjera, que probablemente obedecen incluso a algún tipo de consignas políticas que vienen del extranjero, pero que sobre todo traen un mayor refinamiento delincuencial. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es de que estamos enfrentando, repito, a una delincuencia organizada que tiene pues un nivel, ¿no es cierto?, de organización, de actuación, no solamente más cruel, sino con mayores perspectivas. Y esto es una cosa muy importante que hay que anotar. Ahora, tú comentabas de que esta crueldad es algo que nosotros no la habíamos visto con respecto a la delincuencia, ¿no? Y te matan por un celular. Y eso no lo habíamos visto de esa manera. ¿Qué hacer para poder definitivamente combatir este tema? O sea, ¿es la ciudadanía la que tiene que ponerse en marcha? Porque si no vamos a trasladar experiencias como en México o en otros países donde la gente ya tenían que armarse. Hoy los negocios están invirtiendo muchísimo dinero en su seguridad, en cámaras, en alarmas, las personas también, cuando esa inversión podría ser en mejorar el negocio. ¿Tú cómo ves el futuro con la experiencia que tú tienes? Porque aparentemente tenemos un Estado inoperante que no sabe si tiene que sacar al ejército, no sabe si declarar emergencia, no sabe, con 5% de aprobación, que tampoco le da bola a ese porcentaje, no sabe qué hacer. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que partimos primero de algo erróneo, que es un mal diagnóstico inicial que se ha tenido el problema. Permítame pero hace 2 años o 3 años lo vengo diciendo en diferentes medios de comunicación, de que lo que estamos atravesando actualmente es un fenómeno diferente, que se trata de otra organización y de otra delincuencia mucho más refinada, como lo señalé. Entonces, es una delincuencia que no persigue estrictamente fines económicos. Cuando el Tren de Aragua y todos los operadores que tienen el Perú, por ejemplo, extorsionan, hay cosas que son dignas de considerar. Primero empiezan por los territorios donde hay menos Estado y comienzan a extorsionar precisamente a pequeños negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil entonces. Pero no solamente el propósito que persiguen es tener un rédito económico, como tradicionalmente podría ser la delincuencia que tiene el fin económico. Acá es económico, pero es también de poder. Entonces lo que quieren ellos es controlar la zona territorialmente, ¿no? Y establecer aquello que se llama la gobernanza criminal, que es un Estado paralelo al que nosotros tenemos, al Estado formal, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy peligroso, este tipo de delincuencia, porque, repito, tiene una finalidad de orden política, así que por política entendemos el ejercicio del poder, ¿no es cierto? Entonces, ellos quieren, repito, apoderarse de territorios, de propiedades y finalmente administrar una delincuencia, digamos, institucionalizada, bajo un mandato simple que es plomo o plata. Lo que nosotros podemos constatar,
con todas las eficiencias, las limitaciones que tiene, es de que la lucha contra la delincuencia hoy día solamente reposa en la policía, que es una de las instituciones del Estado que, por supuesto, tiene que enfrentar la delincuencia, pero no es la única. No, y ahí tenemos a los jueces, al poder, a los fiscales. Exactamente, a todo el sistema de seguridad ciudadana. Entonces, y otros sectores que hayan participado. Instituciones del Estado que tienen que ver con, hasta con el mismo Congreso, las leyes, etcétera. Exactamente. Entonces, lo deseable sería de que nosotros tengamos un liderazgo político fuerte que comunique a la población qué es lo que está pasando, qué es lo que se quiere hacer, que trabaje, digamos, en beneficio de la comunidad y que encuentre también en la comunidad la principal plataforma de confianza que tiene que haber. Y junto con eso lo que tiene que enfrentarse es la lucha desde una perspectiva integral, ¿no es cierto?, dando mejores leyes, dando mayores potestades a las fuerzas que combaten contra la delincuencia, convenciendo a los fiscales y a los jueces de que tienen que reformar sus procesos, estableciendo cárceles, y lamentablemente esto no existe en la actualidad. Pero tampoco podríamos decir de que no se hace nada. Hoy por hoy, la policía ha detenido a infinidad de delincuentes, solamente para mencionar a algunos delincuentes de determinada nacionalidad que todos nosotros la tenemos muy en la mente. En la cárcel en este momento hay 3.000 ciudadanos venezolanos que han delinquido. No se trata de estigmatizar ninguna nacionalidad, y dentro de ellos son 800 de altísima peligrosidad. Estos delincuentes están en la cárcel no porque ellos hayan querido ir a la cárcel, sino porque la policía los atrapó después de un trabajo de inteligencia, de intervención, que en muchos casos no es acompañado por el Poder Judicial ni el Ministerio Público, porque como nosotros hemos podido observar en más de una oportunidad, han sido estas instituciones las que más bien le han dado libertad y han incluso desconocido el trabajo de la institución, que, como repito, tiene que hacer muchos más esfuerzos. General, me gustaría poder estar, lamentablemente la televisión es un poco cruel, conversando sobre este tema, pero me quedo con lo último que usted señala, ¿no? Estamos hablando de las instituciones del Estado, estamos hablando hasta de los gremios empresariales, de las pymes, de las pequeñas empresas, que tal vez junto con el Estado, el Poder Judicial, debería haber un tema multipartidario o multidisciplinario para poder abordar en varios frentes, porque aparentemente este problema no es solamente de un frente, ¿no? No, pues, ¿por qué? Porque la delincuencia es un fenómeno multicausal. Claro. Muchos son los factores que intervienen en la existencia de la criminalidad. Entonces no se puede hacer reposar en una institución una respuesta que en este caso sería unicausal. El Estado tiene que también responder desde diferentes sectores, pero bajo un liderazgo fuerte, vital, enérgico, y que sobre todo que genere confianza en una ciudadanía cuya voz en este momento creo que viene siendo desconocida. De acuerdo. Muchísimas gracias, general, por haber estado acá en el programa El Cliente. Muchas gracias. Muchas gracias.